Profe, buenas noches. Hola, Buenas hola. noches, Buenas noches, profesor. Oli, oli. Olis. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás, varón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto escuchar. Buenas Qué noches, gusto. profesor. Listo. Los estoy agregando algunos todavía. Se supone que tenían que agregarse el transcurso de la tarde. Pero bueno, ya están acá, que es lo importante. Listo. Vamos mientras el transcurso, ¿ya? Hay algunas que ya son. Tengo 173. Muy bien. Vamos a empezar. El seminario del día de hoy, jóvenes señoritas, va a tratar sobre lo siguiente. ¿Ya? A ver, ¿está Ana Valeria? No, no está Ana Valeria, creo. ¿Quién está aquí? A ver, a ver. ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, espérame. Para hacerlo más práctico, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ves, justamente me faltó esto, espérame. Ya decía yo, qué extraño, qué raro que no tengo el control. Espérame. Opciones. Vamos a hablar el día de hoy de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a hablar del Quijote o de Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? De eso vamos a hablar el día de hoy, de Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Estamos guardando. Listo, ya está. Ahora sí. Entonces de eso vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha. Muy bien, vamos a empezar. Para hablar de Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Para hablar de Don Quijote de la Mancha, es una poderosísima obra. Tenemos que hablar pues de su autor. ¿Quién es el autor, profesor? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra. Él es el autor, ¿ya? Entonces, ha venido en examen de admisión, ¿ya? En el último examen de admisión ha venido. Ojo con lo que estoy diciendo, te ha venido en el examen de admisión, así que no te vas a olvidar, por favor. Ha venido, ¿ya? En el caso de Don Quijote, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a proyectar pantallita, ¿ya? Proyectamos pantallita, 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 pantallita. ¿Dónde está mi pantallita? Acá está mi pantallita. Ya está. Perfecto. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Muy bien. Entonces, observamos. Bien. Estamos entonces, bienvenidos a todos, reiterados, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Caroline? Hola, hola. Qué gusto saludarte. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a empezar a hablar entonces de este señorcito. ¿Cómo se llama este señor? El señor se llama Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra, no te olvides, ¿ah? Para hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, tenemos que tomar en cuenta, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Listo, para hablar entonces de Miguel de Cervantes Saavedra, tenemos nosotros que tomar en cuenta lo siguiente. El autor, ya, forma parte del siglo de oro español, ya. Este autor forma parte del siglo de oro español. Cuando yo digo siglo de oro español, acuérdate lo que estoy diciendo, siglo de oro español. ¿Por qué le voy a llamar siglo de oro español? Fácil, le llamo siglo de oro español, profesor, porque es en esta época, vamos a decirlo así, en este siglo, ¿ya? En donde vamos a encontrar el gran desarrollo de la literatura española. Eso creo que ya te expliqué con el Azaribe Tormes, ¿ya? Este señor que tú ves en pantalla, que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, es el máximo referente, ya vuelvo a repetir, es el máximo referente del siglo de oro español, es el máximo representante,
ya, del siglo de oro español. Profesor, ¿por qué se llama siglo de oro español? Se llama siglo de oro español por la simple razón de que aquí se da la máxima expresión, ya sea en teatro, ya sea en poesía, ya sea en novela. Si yo te pregunto, piensa, razona, yo te voy a preguntar. Si yo te dijera Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra, dime, él fue la máxima expresión del siglo de oro español, sí. ¿En qué género? ¿Ya? Sí, sí estoy compartiendo, Jordan. ¿En qué género? Lírico. ¿En qué género? Narrativo. 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 ¿Lírico o narrativo? Narrativo, profe, narrativo. Narrativo, profesor. Negativo, profe. Muy bien, Lírico. narrativo, perfecto, muy bien, narrativo, ya no se olvide. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra, ya, Miguel de Cervantes Saavedra es el máximo exponente del siglo de oro español en el género narrativo. Tú te estarás preguntando, ¿pero por qué, profe? Porque la mejor obra de Cervantes, ¿cuál es? El Quijote, Don Quijote de la Ingenioso. Mancha. Ah, claro. Claro, es el ingenioso Don Quijote, o la primera parte es el hidalgo, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote, o el ingenioso caballero, bueno, el Quijote, punto. Ya, ojo, y esa fue la pregunta de examen de admisión, porque la pregunta de examen de admisión te decía, en relación al Quijote o Don Quijote o Cervantes, decía lo siguiente. Entonces, él es el máximo, pero en narrativa, ¿ya? Te vas a olvidar. Muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿ya? Y profe, si me preguntarían el máximo en lírico, ¿quién sería? En lírico, ahí sí tienes a varios. Tienes, por ejemplo, a Quevedo, tienes a Jorge Manrique, ¿ya? Tienes a Luis Argot de Góngora, ¿no? Tienes a varios. Ahí sí tienes a varios, ¿no? Si te dijeran en teatro, el que más representativo tiene es Lope de Vega. Lope de Vega, ¿por qué? Porque tiene un alcance mayor, más popular. Calderón de la Barca también, pero Calderón de la Barca tiene un sentido más culto, es más para la gente pues culta. Lope de Vega es pues, para el populorum, ¿no? Para el pueblo, ¿ya? No te vas a olvidar. Sigamos, avanzamos rápido nomás, ¿ya? A ver, si es que no voy el tiempo. Miguel de Cervantes Saavedra, profesor, nació en Alcalá, de familia estudiosa y humilde. Ya está. Participó en la batalla de Lepanto, no te vas a olvidar. Por eso se le conoce como el Manco de Lepanto. Ah, ya, profesor, él es el Manco de Lepanto, sí. Por el hecho de que lamentablemente pues perdió una mano, etcétera. ¿Ya? Por eso se le considera el Manco de Lepanto. O así también se le denomina. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces no te vas a olvidar. ¿Ya? Miguel de Cervantes Saavedra. Listo. ¿Qué más, profe? Sigamos. A ver, ¿qué más de su vida? Permaneció en la cárcel, sí. Redacta la primera parte de Galatea. Galatea es una novela. ¿Ya? Allí lo acusan por abuso de poder, lo envían a la cárcel. En la cárcel escribe la primera parte del Quijote. Mira, ojo con esta partecita. En la cárcel escribe la primera parte de El Quijote. ¿Ya? Listo. Vamos. Te dice, en 1604, muda a Valladolid, donde publica otro libro de Picardía y Justicia. A finales de ese año sale a la prensa El Quijote. Ya está. Lamentablemente muere el 22, ¿no? Muere el 20, pero, te dice, pero la tradición del pueblo era anunciar la muerte el día que se enterraba el difunto. Por eso se dice que murió el 23 de abril. Por eso cada año se celebra el Día del Libro o el Día de la Lengua Española el 23 de abril. Coincide con la muerte de Shakespeare, ¿no? Y del Inca Garcilaso también, por si acaso. Muy bien. Entonces ese día, en teoría, murieron tres, ¿no? Shakespeare, el Inca Garcilaso y Cervantes, ¿ya? Te vas a olvidar. Listo. Vamos. Producción literaria. ¿Qué ha escrito? Ya. Cervantes tiene tres estilos, ¿ya? La novela, el teatro y la poesía. A él más le gustaba el teatro y a él le gustaba más la poesía. A él le gustaba. Que le gustara no significa que haya sido pues el mejor, ¿ya? Lo más curioso es que fue el mejor, o la obra que le llevó a la fama fue pues una novela, ¿no? Dato curioso.
Listo, ¿qué más? Sobre su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas, etcétera, etcétera, etcétera. Obras cortas de carácter cómico que representaban entre actos en comedias largas, ¿no? Entonces no vas a pensar que tampoco él solamente ha escrito novelas y se acabó el problema. No, 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 no. Él también escribió otras cosas, ¿no? Pero más resaltamos El Quijote. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide la universidad. Profesor, Galatea, una novela pastoril, por ejemplo, te dice ahí, ¿no? Novelas, famosas novelas ejemplares, ¿no? 12 novelas cortas, ojo con eso, ¿eh? Publicó 12 novelas cortas, ¿no? Extraordinarios temas. Muy bien. ¿Qué más ha escrito, profesor? Los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿ya? Etcétera. Y obviamente, pues, en 1916, El ingenioso Hidalgo Don Quijote, la novela más importante, ¿no? Tiene dos partes, perdón, tiene dos partes el Quijote. La primera, voy a subrayarlo aquí, mira, la primera publicada en el 605 y la segunda en el 615. 10 años después, ¿ya? 10 años después. Aunque no se mira mucho, ¿no? No se nota mucho. Bueno, avanzamos. Profe, ¿por qué escribió el Quijote? O sea, ¿por qué crees tú que a Cervantes se le ocurrió la gran idea pues, de escribir el Quijote? Tú dirás, profesor, que no tenía nada que hacer, estaba aburrido en su casa. No, ¿ya? ¿Por qué escribe el Quijote? Por la siguiente razón. Uno, te dice, el autor, ahora sí, el autor escribió esta obra para combatir el auge de los disparatados libros de caballería escritos de la época, como él mismo dice en el prólogo. No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. Don Quijote intenta ser un caballero andante como los que aparecen en los libros, sirviéndose de él para parodiar los libros de caballerías del mismo modo que un cómico. Al intentar poner en ridículo un personaje, limita y exagera sus rasgos. En la obra hay un valioso reflejo de la sociedad, lucha del idealismo encarnado con Don Quijote y el realismo representado en su escudero Sancho Panza. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué puedes deducir entonces? ¿Por qué escribió el Quijote Cervantes? ¿Por qué crees que lo hizo? Resumen, capacidad de síntesis. Parodiar los libros de Para caballería. mostrar para mostrar la realidad de los Para mostrarle. Muy bien, ahí lo escuché creo, pero para parodiar, parodia, o en términos más comunes, para burlarse, ¿ya? Mofarse de las... Mofarse, burlarse, ¿ya? De los libros de caballería, para eso lo hizo, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque el Quijote, ¿ya? El Quijote, o sea, siempre cuando tú leas el Quijote, o cuando te hablen del Quijote, siempre acuérdate de la película Shrek, ¿ya? Acuérdate de Shrek. Tú has visto Shrek, ¿ya? Shrek es un clarísimo ejemplo de esta burla, de esta parodia. Shrek es ese claro ejemplo. Porque tú en Shrek te vas a dar cuenta de que en la segunda parte, quien debería realmente haber rescatado a la princesa Fiona era el príncipe encantador, ¿no? Pero no. Entonces, ¿quién la rescata? Un ogro. Y eso es algo antagónico, porque el ogro es aquel que aborrece, come hombres, es repudiado por los hombres. Y eso es un antagonismo en la película. Entonces, y eso es una burla, pues. ¿Cómo es posible de que un ser que es aborrecido por los hombres va a rescatar a una mujer? O sea, ¿en qué cabeza? Y dos, y ahí viene la burla de los caballeros, porque siempre el caballero va montado en un noble corcel. Pero este noble corcel es un burro. Entonces, todo eso es una parodia, ya. Es el mismo reflejo que hace el Quijote, porque el Quijote quiere emular, pues, estas luchas que hacían los caballeros y de aquella época y luchar contra el bien, pero es un viejito loco. Quien lo acompaña es un caballo, sí, pero su caballo, pues ya, su caballo está hasta las últimas. Recuerda que el Quijote es un viejito, ya, es un viejito, viejito, ya, viejito, viejito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando es un viejito, viejito? Tiene pues 50 años el hombre, ¿no? Entonces, un estornudo y se muere. Entonces, ¿me dejo entender? ¿Sí? Entonces, eso es el Quijote. En sí es una parodia, ¿ya?
Los ogros son como las cebollas, dice. Listo. Entonces me dejo entender, ¿ya? Muy bien, sigamos, profesor. Listo, hablemos entonces ahora de Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Llamado así Don Quijote de la Mancha en general, ¿ya? A ver, primero lo que tenemos que tomar en cuenta es la novela del Siglo de Oro. Ojo, mira, en el Siglo de Oro hubo diversos tipos de novelas, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender? Hubo diversos tipos de novelas. Profe, hubo una novela caballeresca. Las novelas caballerescas eran de origen francés, tendencia poética. El caballero idealizado buscaba la justicia, la abstinencia, la castidad. Amadís de Gaula, por ejemplo, ¿no? Era un caballero. Wow, profesor. Claro, es que las novelas de caballería se fueron distorsionando. De ser un caballero, un noble que se enfunde en su armadura. Mira, por ejemplo, es un caballero, ¿ya? Así era un caballero, ¿ya? Su armadura, ya está su armadura, su yelmo, su espada, su caballito, bien bonito y chévere. Putucum, putucum, putucum. Traspasaba los bosques, los parajes, llegaba hasta un castillo y rescataba a una doncella. Muy bien, perfecto. Ya, hasta ahí se podía consentir la novela, pero que después vienen las exageraciones, que era un caballero enorme, grande, así corpulento, musculoso, así, uff, recontra grandazo, altazo, así como el profesor José Luis Usca, alto, pues, ¿no? Es decir, recontra corpulento, así, macizo, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, el burrito, ¿no? Montaba, imagínate, montaba en el burro, el profesor Román Sonco, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que no, pues. Y este caballero traspasaba el bosque encantado. Ahí surgen estas figuras, ¿no? El bosque encantado. Ahí surge, por ejemplo, las brujas, los duendes, etcétera. Llega al castillo y un dragón. ¡Fua! Y el dragón sale y esquiva al dragón y lo vence al dragón. Y son 100 guardias que custodian el castillo y de pronto recién los vence a todititos, él solito con su espada, él solito los vence a todos y llega hasta el cuarto más alto de la última torre, el último cuarto de la torre más alta, llega ahí y es la princesa. Y no es una doncella ahora cualquiera, es una princesa, imagínate. Y se casan y viven felices por siempre. Y ya. Surge pues toda esa imaginativa. Y habían cosas pues que no eran, que no calzaban, ya habían cosas que no calzaban. Pero de todos modos, pues se generaba ese tipo de situaciones, ¿ya? Profe, la novela bizantina, predominio de aventuras de largos viajes, ¿no? Predominio de aventuras y largos viajes, descripción de lugares exóticos, predominancia del tema griego. Ya es un tipo de novela también, por ejemplo. Que así son claro, así son los profes. Imagínate José Luis Usca, imagínate, grandazo, hombre. Y eso que no lo has visto en vivo e indirecto, José Luis Usca, ese hombre es espectacular. Imagínate verlo a Romancito Sonco en vivo y en directo, a Elis Bam Bam Bam, ¿no? Si imagínate, si Víctor Rodríguez abarca la pantalla de tu monitor de izquierda a derecha y de arriba abajo, o sea, imagínate pues en vivo y en directo, ¿no? O sea, terrible, pues, ¿no? Ya te imaginarás todo lo que tiene que transportar todos los días, ¿no? Es como un container así grande. Cuando da la vuelta a la esquina también se abre así tipo tráiler. Ya, entonces, él da la vuelta a la esquina y así, muy bien. Ya, oye, vamos a hablar hoy. Tonterías me haces hablar hoy. Vamos. Entonces te dice, mira, la novela pastoril es de origen italiano, tendencia poética, pastoril idealizado, ¿no? El escenario es la naturaleza. Profe, hay una novela morisca, por ejemplo, ¿no? En los últimos tiempos de la dominación árabe inspirada en romances, fronterizos, idealistas, etc. Estos son los tipos de novela que existen, ¿ya? Estos son los tipos de novela que existen. Profesor, ¿y el Quijote? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela, ¿ya? Es una novela que contiene todo, ¿ya? Que contiene todo. Por ejemplo, te dice, las historias constituyen una unidad orgánica. Son dos partes, pero constituyen una unidad orgánica. La primera novela de concepción moderna de la literatura universal. Ojo con esto, pregunta de examen de admisión. Primera novela de concepción moderna de la literatura universal, ¿ya? Pero también podemos decir que esta obra, esta novela, Don Quijote, es la primera novela polifónica del mundo, ¿ya? Una novela polifónica. Esta es la genialidad de Cervantes.
Tiene diversos ambientes, profe, ¿ya? Tiene diversos ambientes. Castilla, Andalucía, Barcelona. Quiere una captura de la diapo anterior. Ya, ahí tienes. Captura, hija, es una captura. Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Muy bien. No te escuché nada. Ahí creo que alguien murmuró. No importa. Avanzamos. Te decía, ¿ya? Entonces, una novela polifónica. Ambiente geográfico. Castilla, Andalucía, Barcelona. Ah, ya, profe. El tema, la lucha entre el idealismo y el materialismo. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Estilo cervantiano, lenguaje variado, de variados niveles. Profe, ¿cuándo fue la primera novela? Aquí te dice, 1605, la primera novela. ¿Cómo se tituló? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese es el título de la primera parte. El supuesto autor, Side Ahmed Benengeli. Yo no entiendo. Acá me voy a dar una pequeña pausa para poder explicarte y me entiendas bien. Dentro de la genialidad de Cervantes, ya dentro de la genialidad de Cervantes, Cervantes te dice, Cervantes finge ser pues un erudito, ¿ya? Cervantes finge ser un erudito, burlándose de los autores, pues de los libros de caballería que coincidían la autoría a un personaje imaginario, ¿no? Entonces, y basándose en eso, concede la autoría, Cervantes le concede la autoría a Side Ahmed Benengeli, Benengeli, no es Benengeli, Benengeli. ¿Quién es? Supuestamente un historiador arábigo, pero este historiador arábigo es creado por Cervantes, ¿ya? No sé si me estoy dejando entender. Entonces, te voy a preguntar, ¿ah? Ya te voy a preguntar. Mira, voy de nuevo, despacio y de nuevo. ¿Qué horas son? 9:34. Estamos bien. Mira, en teoría, ya, en teoría, ya, en teoría, eh, el autor, en teoría, el autor del Quijote es Cervantes, en teoría, lo formal. Pero en la práctica y en la imaginación de la obra, el autor, ¿quién es? Este señor, Side Ahmed Benengeli. En pocas palabras, es una novela dentro de otra novela. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Todos? Sí, ¿Todos? profesor. ¿So? Profesor, una pregunta. De nuevo. Sí, profe. Profe, ¿Puedes repetirlo de nuevo, profesor? Por Ya. favor, profesor. Fernando, dime. Me estabas diciendo lo creo. o sea, Side Ahmed Denengeli es un personaje creado por Cervantes para, Exacto, exacto, como, para que sepa, que, o sea, para que la gente crea que él es el autor de Don Quijote, es lo que quería decir. eh, exacto. Y eso también lo hace como burla de las novelas de caballerías. ¿Ya? Entonces, aquí, te lo voy a hacer con manzanitas. Profe, él es Cervantes. Entonces, como él es Cervantes, él dijo, oye, yo soy Cervantes, voy a hacer una novela, Don Quijote, ¿ya? Pero para burlarme de todas las novelas de caballería, de mi cabecita va a salir un autor. Ese señor es Side Ahmed Benengeli. Y él es el supuestamente autor. Este que supuestamente es el autor, Side Ahmed Benengeli, salió de la mente de Cervantes. Entonces, dentro de la novela se le adjudica la autoría ¿a quién? A Side Ahmed Benengeli. Pero Side Ahmed Benengeli es la creación de Cervantes. Entonces, sale de la idea de Cervantes, ¿ya? Entonces, ese es el detalle. Muy bien. Espero haberme dejado entendida. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quedó claro? Profesor, una pregunta. Dime. Bueno, yo leí la obra y pensaba que Benengeli era verdaderamente el escritor porque
Cervantes en la primera parte, pues él básicamente dice que de no haber habido una invasión musulmana no había existido la obra cumbre, en este caso del Siglo de Oro. Entonces yo pensé que Benengeli sí era el autor, ¿no?, de la obra, y que él solamente lo había escribido. Claro, es que esa es la intención. Llegó a ti muy bien la información. Esa es la intención. Esa era la intención. De que se creyera de que él era el autor. Pero no, en sí, él lo crea. Inclusive hay una parte que dice, ¿no? Estando yo un día en Alcalá de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapaces y papeles viejos a un sendero, como yo soy aficionado a leer, dice. Preguntéle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él genera esta idea, ¿ya? Y justamente esa era la intención, ¿no? Esa era la intención. Ya, ojo con esta pregunta, ojo con ese dato, por favor. No se van a olvidar. Sale preguntar bastante. Muy bien. Ya, la segunda parte del ingenioso, ya, la segunda parte titula El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Aquí la cosa es mucho más bonita, mucho más práctica. Propósito, deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y el vulgo tienen los libros de caballería. O sea, ese es el único punto, deshacer todo eso. Que lo que me están contando son vainas, es mucha fantasía lo que me están haciendo. Ya, esa es la intención del Quijote. 1614, Alonso Fernández de Avellaneda, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, segunda parte. Esto es apócrifo, ¿ya? Hay un Quijote apócrifo, ¿ya? Apócrifo. Hay varias cosas apócrifas del Quijote, ¿ah? ¿Ya? Apócrifo. Me estoy dejando entender cuando digo apócrifo, ¿no? Entonces, Sí, este falso. señorcito... Ajá, falso, muy bien. Este señorcito, entonces, ¿qué hizo? Como vio el impacto del Quijote, dijo, oye, voy a hacer yo. Ya voy a escribir una segunda parte. Y él se adjudicó la segunda parte. ¿Ya? Él se adjudicó la segunda parte. ¿Ya? Entonces, es así como Cervantes sale, por eso sale Cervantes y da la segunda parte. Porque si no fuera por este señor, no hubiera salido la segunda parte del Quijote. Pero Cervantes es tan ingenioso que, ¿qué hace Cervantes? Cervantes lo incluye a Avellaneda dentro de la obra, dentro de su obra lo incluye, ¿ya? Diciendo de que sí, efectivamente, el señor Avellaneda, hay una parte en la que el Quijote interroga a un hombre y le dice, oye, ¿tú cómo sabes de mí? Le dice el Quijote. Y este hombre le dice, yo sé de usted gracias al señor Avellaneda, que nos ha contado diversas historias, que usted estaba en el lugar X, ¿no? Por ejemplo, en el lugar X. ¿Ah, sí? Qué interesante el señor Avellaneda, le dice el Quijote, pero eso es falso, yo jamás he ido por ese lado. Entonces ahí como que lo incluye, pero también ¿cómo se llama? Lo desacredita. Cervantes desacredita a Avellaneda. O sea, no le genera pues controversia, ay, ¿qué estás metiendo con mi obra? No, bonito, chévere, dentro de la novela lo desacredita a Avellaneda, ¿ya? Hay muchas cosas apócrifas, como te decía. Por ejemplo, hay una frase que es apócrifa, ¿ya? Sancho, los perros ladran, signo de que avanzamos. ¿Ya? O sea, en ninguna parte del Quijote vas a encontrar eso. Esa es una frase apócrifa que surge en base pues, al ideal del Quijote. ¿Ya? Profesor, si me pidieran cuál es el tipo de novela, porque hemos visto que hay tipos de novela, ¿cuál es el tipo de novela del Quijote? ¿El Quijote qué tipo de novela es? ¿Qué respondería yo? Tú vas a responder que es una novela caballeresca, pero también es una novela bizantina, pero también es una novela pastoril, pero también es una novela morisca, pero también es una novela picaresca. Todo ese tipo de novelas encuentras en el Quijote. El Quijote está vinculado a todos este tipo de novelas. El Quijote tiene un poco de... Perdón. Tiene un poco de caballería, un poco de bizantina, un poco de pastoril, un poco de morisca, un poco de picaresca. No, pero profe, hay que ser más específico. Ya, caballeresca. Caballeresca, picaresca. ¿Ya? Más que todo, caballeresca, picaresca. ¿Ya? No te vas a olvidar.
O sea, claro, o sea, hay variedad. El Quijote es una variedad de novelas. Por eso es una de las más grandes novelas de todos los tiempos. Es casi completa. Y ahí te vamos a ver su estructura. ¿Ya? Ahí está, la estructura. Una primera parte. La primera parte, ¿ya? La primera parte del Quijote, nunca te vas a olvidar, contiene una cantidad inmensa de capítulos. Profesor, ¿cómo que una cantidad inmensa de capítulos, profe? Sí, tiene cantidad inmensa de capítulos. La primera parte consta de 52 capítulos. ¿No? 52 capítulos la primera parte. Profesor, ¿qué? ¿Tanto? Sí, así es. Tú no lo crees. Bien, siguen llegando, ya estamos aceptándolos. Listo, entonces tiene 52 capítulos, ¿ah? La primera parte. Profe, la estructura. La primera parte te dice lo siguiente, ¿no? 1605, el Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra se puede clasificar en dos salidas. La primera, el Quijote prepara unas viejas y estropeadas armas pertenecientes a su bisabuelo. En la primera parte nos habla del Quijote. ¿Cómo se llama el Quijote? Se llama Alonso Quijano, de tanto leer obras de caballería. Gastaba todo su dinero, vive en una hacienda, mejor dicho, vamos por partes. Él vive en una hacienda, ¿ya? En La Mancha, un lugar, en La Mancha. Entonces, el poco dinero que tiene lo ha invertido ¿en qué? En libros. Él es un hidalgo, ¿ya? Él es un hidalgo. Lo único que tiene es su hacienda, su sobrina y su ama de llaves, ¿ya? Pero él no se hace cargo de su hacienda, porque solamente se dedica a leer. Tanto ha leído que ha perdido la razón, se ha vuelto loquito. Tanto así que él quiere emular a los caballeros de la época antigua, ¿ya? O de la época medieval. Y para eso va a enfundarse en su armadura, pero la armadura de sus antepasados, de su bisabuelo, y va a ir a enfrentarse al mundo, ¿ya? Llega a una venta, su imaginación la transforma en un castillo, hace armar caballero en una ridícula ceremonia, busca algunas aventuras y vuelve a casa maltrecho a pelear. Viaja solo y conocemos los disparates que engendra su imaginación, desfigura una y otra vez la realidad. Él distorsiona la realidad, el Quijote distorsiona la realidad. Pero cuando él se da cuenta, él necesita a alguien, necesita a un escudero. Por eso él regresa a su casa, a su hacienda. Y es ahí, en la segunda salida, donde se vuelve a escapar y aparece Sancho Panza. Sancho Panza recién aparece en la segunda salida de la primera parte. Aparece enriqueciendo enormemente las posibilidades y las expectativas de la novela. Ya en esta segunda salida, ellos van a seguir teniendo diversas aventuras, hasta donde Don Quijote recorre tierras de La Mancha y Andalucía, ¿ya? Básicamente los paisajes, pues, ¿no? Los paisajes, pues, de España. El protagonista ya no viaja solo, le acompaña su escudero Sancho, ¿no? Con el que discute, dialoga y alecciona, y tampoco cambia su personalidad. En todo momento sigue siendo Don Quijote. Sancho intenta convencer a su amo de que los molinos no son gigantes ni los rebaños son ejércitos. Esta es la imagen icónica del Quijote de la Mancha. La imagen icónica, ¿ya? La imagen icónica, vamos a retroceder, ahí está. La imagen icónica de Don Quijote de la Mancha viene a ser ¿qué cosa? El enfrentamiento con los molinos de viento. ¿Ya? Esa es la imagen icónica. La imagen más importante que podemos tener, ¿ya? De Don Quijote. Muy bien. Listo, se entiende. Don Quijote no hace caso y siempre sale mal parado. Justifica sus desgracias con que unos encantadores le tienen manía y no quieren verle triunfar, convirtiendo a los molinos en gigantes, ¿ya? Claro, él es un hidalgo caballero que lucha por la justicia, por ayudar, y también tiene un ideal, el ideal vinculado al amor, y el amor está vinculado ¿a quién? A su amada Dulcinea del Toboso. ¿Ya? No te olvides. Entonces, hasta ahí surge la primera parte, ¿ya? En la segunda parte, ¿ya? En la segunda parte, no te vas a olvidar, 10 años después sale el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En esta tercera salida, ¿ya? Nuevas aventuras, muchas de las cuales se desarrollan en la corte de los duques, que por haber leído la primera parte, conocen la fama de Don Quijote y para divertirse y burlarse de él, fingen vivir en una corte caballeresca.
Al final de esta segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado también de caballero andante, reta y vence a Don Quijote, obligándole a volver a su casa. Allí recobre la razón y muere. Entonces, ese es el argumento en sí. Vamos a desglosar un poquito más para que tengas conocimiento. Entonces, ya te dije, la novela, ahora sí. Entonces, la novela, profesor, la novela comienza describiéndonos un tal Hidalgo, Alonso Quijano, Hidalgo pobre que enloquece leyendo libros de caballería y se cree un caballero medieval, este señorcito. Se monta pues en su famoso caballo Rocinante, pero Rocinante es también un caballo viejo, tata las caigo de sus pezuñas podridas, descarcomidas, una desgracia. Todo después una desgracia en él. Pero él usa pues este nombre rutilante de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Para hacer pues, emular a los grandes caballeros, ¿ya? Su fiel corcel Rocinante. Decide armarse como tal en una venta. Recuerda que una venta es como, ¿cómo te explico? Como un hospedaje en medio de la carretera, ¿ya? Imagínate, tú estamos yendo de acá a Puno, ya estamos yendo de acá a Puno y en Santa Lucía, ya en Santa Lucía, los que han viajado, hay por ejemplo es un pueblito, ¿no? Santa Lucía. Imagínate que en Santa Lucía haya pues un hotel grande, bonito, donde puedes estacionar tu carrito, hay hospedaje y restaurante, bien chévere, imagínate, ya, algo así es una venta. El que ve como un castillo, o sea, Don Quijote cree que es un castillo. Le sucede toda suerte de cómicas aventuras en las que el personaje principal, impulsado en el fondo por la bondad y el idealismo, busca desfacer entuertos y ayudar a los desfavorecidos y desaventurados. Eso desfacer entuertos significa ayudar a todos, ¿ya? Aquí él es nombrado caballero. Ya lo nombran caballero, pero lo toman como una burla, es viejito. El que atiende esto, el ventero, el que atiende la venta se llama ventero. El ventero antes fue un pícaro, ya sabemos que es un pícaro, ya te expliqué ya la clase pasada. Entonces, él atiende, como él atiende, entonces él se burla, y le dice, oh, mi señor, porque piensa que es un castillo, piensa que el ventero es un rey. Y le dice, oh, pues, mi señor, armadme por favor. Gracias a vuestra merced, advalme caballero, os se lo pido, por favor, por Dios y por todo, y por la nación. Entonces, ¿qué hacía el ventero? Ahí está, agarraba su libro de cuentas y ya, os nombro caballero de esta comarca. Y el Quijote, oh, chévere el Quijote, ¿ya? Y como te decía, para ser un caballero necesita ser armado caballero, ¿ya? Armado caballero, o sea, ser nombrado caballero y tener un amor por quien luchar. ¿Quién es ese amor por quien lucha? Dulcinea del Toboso. Y justamente es esto. Persigue un platónico amor, por una tal Dulcinea del Toboso, que en realidad una moza labradora de muy buen parecer, Aldonza Lorenzo. Dulcinea del Toboso, mira qué bonita es Dulcinea. Dulcinea del Toboso no aparece en la obra, ya no aparece, ya solo se le nombra. Pero en sí, Dulcinea es un recuerdo de quién, profesor, un recuerdo del Quijote cuando era joven, ¿ya? Le recuerdo, pero en sí no aparece dentro de la obra, ¿ya? Muy bien, ahí está lo que te decía, ¿no? El cura del lugar somete a la biblioteca de Don Quijote a un expurgo y quema parte de los libros que le han hecho tanto mal. El cura pues dice, no, estos libros tienen la culpa de que Don Quijote, que Alonso Quijano se haya vuelto así. En la segunda salida te dice ya, Don Quijote lucha contra unos gigantes que son otra cosa que molinos de viento. Vela en un bosque donde cree que hay otros gigantes que hacen ruido, aunque realmente son solo golpes de unos batanes. Entonces, crea esta ilusión, ¿no?, de los famosos gigantes molinos. Tiene otros curiosos incidentes, como el acaecido con un vizcaíno pendenciero, ¿ya? Con unos rebaños de ovejas. Ellos están caminando y ven por un rebañito de ovejas. Entonces el Quijote piensa que este rebaño es un grupo de soldados que va a atacarlos. Por eso el Quijote ataca, ahí esta vez, mira, acá está, ahí está el Quijote, su caballito, ahí están las ovejas. Los ataca, y los pastores, ¡ay, qué tiene este viejo loco! Y ¡fum! Se van contra el viejo loco. Lo golpean y todo una jarana. Mal parado, siempre queda mal parado Don Quijote, por todos lados. Con un hombre que azota a un mozo, con unos monjes benditos y que acompañan la ataúd sepultura a otra ciudad.
¿ya? Entonces, son muchas aventuras que tiene. ¿Qué más? Esta es la última parte que le damos. Profesor, ¿puedo retroceder, por favor? Retrocede, a ver, vamos a retroceder. Ahí está. Acuérdate, vizcaíno. Ah, ya, inclusive al inicio, ni bien termina de ser nombrado, me estaba olvidando, ni bien termina de ser nombrado caballero, al inicio sale y se encuentra con unos hombres y le dicen, y los cuadra Don Quijote. Tienen ustedes, decid, los obligaba, ¿no? Decid que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo. Decidlo, bellacos. Y es como que, ¿pero qué tiene Don Quijote? No, decidlo. Y los amenazaba. Decid que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo. Y es, pero a ver, muéstramela, pues, enséñame quién es Dulcinea. A ver, muéstrame una fotito, algo, su Facebook, no sé, su WhatsApp, qué sé yo, su Twitter, su TikTok. Y no tenía pues ni una imagen de Dulcinea. No tengo, ¿no? Pero ustedes tenéis que decir que es la mejor más bella del mundo. Pues hombre, viejo loco y ¡pum! Y lo agarran pues a golpes el viejito, ¿no? Por eso, muy interesante, ¿no? Muy curioso. Ya, ahí está la otra imagen, lo que te decía. Otros episodios cómicos, ¿ya? Otros cómicos episodios son el bálsamo de Fiebras, el de la liberación de los traviesos galeotes, el del yelmo mambrino, que cree ver en la vacía de Barbero, en la Bacenica, y el de la zapatiesta causada por Maritornes, ¿ya? Don Quijote en la venta, que culmina con el mantenimiento de Sancho Panza. Finalmente, imitando a Amadís de Gaula, decide hacer penitencia en Sierra Morena. Termina siendo apresado por sus convecinos, y devuelto a la aldea en una jaula. En todas las aventuras, amo y escudero mantienen amenas conversaciones. Poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el mutuo respeto, ¿ya? Muy a pesar de que Don Quijote tenga un ideal equívoco, Sancho lo respeta. Me olvidé decirte, acuérdate que cuando estamos en la segunda salida, recuérdate que en la segunda salida aparece Sancho, ¿sí o no? Cuando encuentra a Sancho, ¿ya? Cuando le encuentra a Sancho, le dice, Sancho, vamos a conquistar, a caminar por el mundo y a luchar por las bellas doncellas. Y Sancho lo miraba, este viejito loco, ¿qué querrá este viejo? Dice. Sancho, os prometo la gobernatura de una ínsula, os se lo prometo. Os por mi honor, os por mi vida. Os tío, vale. Entonces, así hablaban, pues, ¿no? Entonces Sancho le dice, ya, voy a ser gobernador, decía Sancho. Qué chévere, qué chévere. Ya, está bien. Solo por eso lo sigue. Es más, y lo más curioso, ¿sabes cuál es lo más curioso? Es que Sancho no sabía que era una ínsula. O sea, él simplemente dice, ya, voy a ser gobernador, ya, chévere. Pero no sabía que era una ínsula. Así termina la primera parte. La segunda parte, ¿ya? En la segunda parte del Quijote te dice, ¿no? La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas y sus preparativos para ello. La segunda parte, vuelvo a repetir, la segunda parte es una parte más de más respeto al Quijote. En la primera como que se burlan del Quijote, ¿ya? En la primera se burlan un poquito del Quijote. Ya le dicen, ay, este pobre viejito loco. ¿Ya? Pero como ya han leído la historia del Quijote, ya varias personas conocen sobre la historia del Quijote, entonces ya lo tratan con un poquito de más respeto. En la segunda parte. Ya no te vas a olvidar. Muy bien. Promete una ínsula a su escudero a cambio de su compañía, ínsula que le otorga unos duques interesados en burlarse del escudero con el nombre de Varatari. Entonces, se cumple la promesa Don Quijote. Don Quijote cumple su promesa y le da pues esta ínsula a quién, a Sancho, ¿ya? Y él es gobernador. Sancho demuestra tanto su inteligencia en el gobierno de la ínsula como su carácter pacífico y sencillo. O sea, Sancho llega a ser un gobernante, llega a ser un buen gobernante, pero ¿qué sucede?
Así renunciará a un puesto en el que se ve acosado por todo tipo de peligros y por un médico, Pedro Recio de Tirtiafuera, que no le deja probar bocado. Como él era pues el gobernante, ya tenían que cuidarlo, porque a veces pues la comida puede estar envenenada, le decía mi señor. No, tenemos probadores reales. Y él pues no podía probar su comida y a veces decía, no, 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 esto le puede hacer daño, mi señor. Ay, a Sancho que le gustaba pues, comer. Y también a su vez Sancho era muy, muy asediado por el poder, fue aturdido, prácticamente fue aturdido. No lo dejaron gobernar tranquilo. Como fue aturdido, Sancho deja el poder y regresa con su señor, el Quijote. Don Quijote retorna al fin a la cordura, enferma y muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Don Quijote, recuerda, es vencido ¿por quién? Por el caballero de la Blanca Luna, que al inicio se enfrenta con él, pero lo vence. El Quijote primero lo vence el caballero de la Blanca. En un segundo encuentro, el caballero de la Blanca Luna lo vence al Quijote, y es ahí donde recién él decide aceptar su derrota y regresa a su casa, se hace cargo de su hacienda, pone en cuentas todo lo de su hacienda, le paga a su ama de llaves, le hereda la hacienda a su sobrina y le paga su sueldo a su escudero Sancho, ¿no? Y al final pues cae muerto Don Quijote, ¿ya? Observa qué triste el Quijote. Género narrativo, ya te dije, especie, novela caballeresca, picaresca, corriente es el siglo de oro español, ¿ya? El tema es la lucha entre el idealismo y el materialismo. Básicamente, ¿por qué el idealismo, profesor? No entiende esa partecita. Fácil, porque cuando nosotros hablamos del idealismo y el materialismo, nos referimos a lo siguiente, ¿ya? Ojo con lo que te voy a decir. Este idealismo, ya, este llamado idealismo al cual nosotros hacemos referencia, nos dice lo siguiente, ¿ya? El idealismo está representado por el Quijote. ¿Qué quiere el Quijote? Trata de convertir la realidad en un mundo caballeresco, en el que el honor y el respeto a la palabra existe, ¿ya? Entonces, ese es pues su ideal, un idealista. ¿Ya? No, sí, sí, la palabra existe. Es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Vamos a remembrar todas esas cosas. Yo te doy mi palabra, tú me das la tuya. Yo creo en tu palabra. Oye, ¿sabes qué? Manito, préstame 10.000 soles. Cholito, yo te voy a pagar de acá 2 semanitas. Ya, pero un contrato, no, no, te voy a dar mi palabra. Ay, ay, ay. Eso buscaba, ¿no? Restablecer todo eso. En el caso del materialismo encarnado en Sancho, ¿ya? Que sigue al Quijote sin saber qué es una ínsula, pero le sigue con tal que gobierne. He ahí su universalidad, ¿no? Ahí hay dos arquetipos, ¿no? Reflejada en dos arquetipos en los que muy bien pueden identificarse todos los seres humanos. Hay seres humanos idealistas que buscan la paz, profesor. Ay, busquemos la paz del mundo. Hasta que busquemos la paz del mundo, hay cosas que sí se pueden dar y hay cosas que no se pueden dar, ¿ya? Siempre va a haber esa lucha entre personas idealistas y personas realistas. Realistas o en todo caso que tengan un sentido materialista, ¿no? Un sentido real y concreto de las cosas. El narrador es omnisciente, ya sabemos eso, ¿ya? Narrador omnisciente. Listo. Muy bien. Vamos, no quiero irme sin darte la práctica. Sin darte el poderoso forms. Ya está. Muy bien. Te voy a dar el forms. Compartimos. Y vamos. Así es, Brian. En el G4 es a las 9:05. Bien clara está la indicación. Ya, abran el chat de la reunión, por favor, todos, para que puedan ingresar al Forms. Ingresen todos al chat de la reunión, por favor, para que puedan desarrollar el Forms. Profesor, ¿no tendré el libro en PDF?
El libro en PDF. No, no tengo el libro en PDF. Hay para descargar, es fácil. Sí, tienen en PDF, hay hartos. Hay inclusive, en YouTube, si se pueden a buscar, hay un curso completo del Quijote. O sea, es un curso completo. Y ese curso es bien bonito. ¿Por qué? Es como si fuera una serie. ¿Sí? Es como una serie. ¿Por qué? Porque ese curso te habla de capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Y te hace el análisis político, social, el análisis del contexto histórico, laboral. Es bacán ese curso. Muy chévere, muy chévere, muy chévere. Búsquenlo en internet, ahí está. Ya el Don Quijote y va a ser toda una serie. Y justamente pues es hecho por la Universidad de España. ¿Ya? Interesante, bien bonito, se lo recomiendo. Búsquenlo en YouTube. Profesor, Buenas noches, profesor. A mí no me aparece el chat. ¿No te parece, Zaida? No, no me aparece el chat. En el chat de la reunión ya te lo mando en este mismo instante, Zaida, ¿ya? Espérame. profesor, yo también no puedo entrar al chat de la reunión. ¿Por qué no pueden entrar al chat de la reunión? Yo también, profesor. Yo también, sí, tampoco puedo entrar. Ya, mándenme los que no pueden, mensaje interno, rápido, a mi chat interno, rápido, mándenme un mensajito. Los que no puedan. No, pero una cosa es que no puedas y otra cosa es que no te aparezca. Son dos cosas distintas. Si no te aparece el chat, a los que no le aparezcan el chat, a ellos. Pero a los que sí les aparece el chat y les dice no tiene permiso, ya saben qué hacer. Copian el link y abren ventana incógnito. ¿Ya? Abren ventana incógnito. Si es que les aparece el chat, pero les dice no tiene permiso, esa es otra cosa. Pero si es que no te aparece el chat de esta reunión, ya, y si recién mándame, ¿ya? Profesor, Muy bien. una pregunta. Te escucho. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar el forms? Hasta ahorita, un minuto, todo nomás. Rápido es todo esto. Así de simple, ya está Zaida, no Ya, tengo. profesor. ¿No tiene permiso al chat? No es que no tengas permiso al chat. Si no les aparece el chat, ahí sí, pero si les aparece el chat y no tienen, y les dice no tiene permiso al forms, copien el link y mándenlo, ¿ya? Pero ¿por qué algunos sí y otros no? Qué raro. ¿Es un problema de configuración? Qué extraño. A todos debería aparecerlos, si todos están incluidos. Ya, ¿qué hicimos ya? Ya, muy bien, vamos entonces, ¿ya? Qué extraño. Bueno, son pocos, ¿no? Son pocos. ¿A quién ya pego para entrar? Dice. Allá son poquitos. ¿Por qué entonces? Eso sí, qué extraño, eso es muy extraño. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches. Ya está. Ahorita seguro. Gracias. Para ingresar no tengo que solicitar permiso. Ahí es otra cosa. Ya, gracias, ya está. Profesor, ahora empieza el seminario. Ya sí. No hay 5. ¿Quién más? Son pocos, ¿no? Son pocos nomás. Eso es lo bueno, pero qué extraño. Pensé que eran más. El profesor, aquí ya veo, profesor, mandé la solicitud. Soy una alumna, ya. Listo, perfecto. Ya estamos. Vamos a resolver entonces, ¿ya? Cuidado un minuto más, por favor. No me faltan las 2 últimas. Ya, el toque. Ay, chicos, me olvidé de la Profesor, consulta. Dime. una pregunta. Usted dijo que No me cargue el forms, el profesor. Quijote, o sea, No me Miguel carga, Cervantes profesor. Saavedra se burlaba de, ¿cómo se llama? De las obras de
de caballería, ¿no? Pero criticar y burlar es lo mismo. O sea, tenía duda en esa pregunta ya. Ya, vamos a revisarla, ¿ya? Espérame un ratito, vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Espérame un ratito. Profesor, una consulta. Te escucho. ¿Y cómo quedaron las novelas de caballería de manera posterior al Quijote? O sea, como que la destrozó por completo o todavía permanecían algunas. No, prácticamente el Quijote fue una nueva etapa en la literatura, ¿ya? Se generó una nueva etapa. Ya no se hablaba mucho de eso, porque también eran los tiempos. Recuerda que el Quijote está dentro de la época de Barroco, ¿ya? Entonces los tiempos fueron cambiando de forma paulatina. Ya se enfocaban más en la belleza, más en los conceptos más pulidos. Entonces fueron desapareciendo, se fueron desapareciendo estas novelas. Ya, listo. A ver, ellos me están esperando acá. A ver. A ver, a ver. Buenas noches. Profesor, pregunta. Dime, te escucho. Cuando hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, no hablamos de que sea un nacionalista de español, ¿no? Porque en ese tiempo, como es el siglo XVII, dudo que haya un poco de nacionalismo español por la crisis que pasó a España. Claro, correcto. Muy bien. A ver, vamos. Primero, uno te dice, el estilo del Quijote se haya marcado en el barroco, ¿ya? En el barroco o barroco, como quieras, ¿ya? No medievalismo. Se burla del medievalismo, es lo barroco. Cervantes nos informa que la historia del Quijote en realidad es de un autor moro llamado Simed Hamed Benengeli. Supuestamente es el autor, ¿ya? Corresponde la primera parte de la novela. ¿Qué corresponde a la primera parte? El Quijote se escapa 2 veces de la finca. Claro, se escapa 2 veces. Tiene su primera y su segunda salida. En la segunda salida recién aparece el Sancho Panza. Don Quijote deja sus aventuras definitivamente debido a su derrota frente a, ¿quién lo vence? Te dije, el Caballero de la Blanca Luna, su querido amigo Sansón Carrasco, ¿ya? Con respecto al Quijote, diga, la primera parte fue publicada en 1615, sí. Critica las novelas de caballería, sí, critica, se burla. La primera parte consta de 50, sí. La segunda parte de 74, sí. Todas son verdaderas, ¿ya? Todas son verdaderas. En la novela El ingenioso Don Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, ¿cuál es el apelativo del personaje principal? ¿Cómo lo llaman? Es el caballero de la triste figura. Así lo va a llamar Sancho Panza a el Quijote al verlo a contraluz. Caballero de la triste figura. La denominación del siglo de oro en un periodo de literatura española se debe principalmente a qué. ¿Por qué se le llamó fácil? Lo que te dije al inicio de la clase. Simultáneo de la poesía, teatro y la novela. El brillo simultáneo, poesía, Góngora, Quevedo, teatro, Lope de Vega, Abarca, novela, Cervantes. ¿Ya? Muy interesante esta practiquita. Muy bien, listo entonces. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes y señoritas. Me están esperando ya en la sala, en la otra sala. Dime, contigo cierro. Que yo sepa, perdón, Don Quijote le decían Caballero de los Leones, pero he marcado yo eso, estaba mal, y ahora me dice que es Caballero de la Triste Figura. Y he buscado en internet y me parece las dos denominaciones. No. ¿Cómo me puede dar eso, por favor? Ya. A ver. Cuando hablamos del caballero de la triste figura, ya, este apelativo, recuerda, este apelativo surge con Sancho Panza. Acuérdate, Sancho Panza es el que le mira y dice, lo ve a contraluz, en una de sus tantas expediciones lo ve a contraluz y lo mira así todo triste y le da ese apelativo de el caballero de la triste figura. ¿Quién? Sancho Panza. Y es más conocido así, como el caballero de la triste figura. ¿Ya? Revisa bien el dato, por favor, revisa bien el dato. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, me están esperando en la siguiente sala. Chau, cuídense. Ahí tengo que ponerle fin a esta grabación. Nos vemos, cuídense mucho, que tengan...